Vamos a dar inicio esta noche al tema que nos ocupa con respecto al poder de Dios disponible para tu vida. Hay algo que necesitamos hacer primero y es que logremos contestar una pregunta y después vamos a repartir el folletito. El poder de Dios disponible para tu vida. Nosotros sabemos que de Dios es el poder. ¿Dónde es y cómo es que opera el poder de Dios en tu vida? Objetivamente y específicamente. ¿Dónde es que opera y cómo manifiesta el poder de Dios en su vida? ¿Cómo opera y cuál es la forma en la que opera? Digamos, yo puedo decir, el poder de Dios en mi vida está así y yo lo siento, lo veo operando así. Es vital, la pregunta es vital porque de esto depende todo este curso, de su respuesta. ¿Dónde opera el poder de Dios y cómo se manifiesta en su vida? Yo quiero ver, por ejemplo, usted me dice, el poder de Dios se manifiesta en mí así, yo oro por alguien y el demonio se va, yo oro por alguien y la gente se sana, yo oro por alguien y Dios hace milagros, y yo oro por alguien y yo tengo plata, yo oro por esto y el Señor opera. No, bueno, usted me puede decir, bueno, y yo paso por la calle y los muertos se levantan como Pedro. La pregunta es porque el tema que nosotros vamos a trabajar durante todos estos martes, Dios primero, si nos da vida, es el poder de Dios disponible para nuestra vida. En lo que ustedes manifiestan, uno puede percibir y uno puede ver, y seguro si yo estuviera ahí de ese lado y me preguntan, seguro contestaría algo muy parecido a ustedes. Cuando uno tiene alguna respuesta en criterio, nunca está mala, siempre está buena, ¿verdad? Lo que ustedes dicen es lo que ustedes creen. El punto de vista de aquí para allá o desde el texto bíblico es el que nosotros entonces tenemos que empezar a verlo y reaccionarlo y trabajarlo y tenerlo. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva que, empezando de la forma más natural, el diccionario español, poder significa autoridad para mandar, dominar o influir sobre los demás. Leamos la definición todos, por favor. 1, 2, 3. Todos. Gracias. 1, 2, 3. No, solo, perdone. Muy bien, ustedes son buenos alumnos. Solo la definición. Autoridad para... Es decir, si nosotros partimos desde la definición de autoridad o de poder, ¿verdad? Decimos, nosotros tenemos autoridad para mandar, dominar e influir. ¿Ok? Si usted tiene el poder de Dios, usted lo que va a hacer es mandar, dominar e influir. Si lo tiene. El tema es si lo tenemos. El punto es si nosotros lo tenemos y dónde está. El punto es si yo tengo ese poder, entonces en el poder yo empiezo a ver cosas tales como, entonces yo tengo autoridad para mandar, para dominar y para influir. ¿Pero a dónde? Si a veces ni el perro le hace caso a uno. ¿Dónde está el poder? Nosotros a veces no sabemos y necesitamos saberlo para lograr tenerlo hacia adentro. Y entonces esto es lo que vamos a empezar a trabajar en esta noche. Dice,
La definición del diccionario deja ver específicamente que alguien con poder es alguien que manda y domina. Las escrituras narran de diferentes maneras el mal uso, el abuso del poder. Sin embargo, como palabra de Dios para nosotros, los hijos de Él, estas son dos advertencias, son estas cosas, advertencias y enseñanzas que debemos llevar a la realidad, a la vivencia. Mi propósito con este estudio es de considerar la realidad de lo importante sobre el poder de Dios en nosotros, de una manera práctica que traerá resultados espirituales. Mi deseo no es traer una discusión académica, ni tratar de persuadir a otros intelectualmente a la verdad establecida en las Escrituras. Este trabajo es para nosotros el Centro de Enseñanza y Discipulado, y donde tomo en cuenta la Biblia como palabra de Dios, usando el método de interpretación basado en lo gramático histórico, dentro de mis posibilidades, y en el uso de otras herramientas, en donde de igual manera integro la filosofía del ministerio CD. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que este trabajo está hecho específicamente para nosotros. Usted lo puede compartir si quiere, pero, ¿verdad? Pero dentro de, cuando yo digo nosotros, hablamos de un núcleo, hablamos de una parte del cuerpo de Cristo, hablamos de una parte de la iglesia extendida por toda la tierra, y cuando también hablo de usar el método gramático histórico, dentro de mis posibilidades, implica que yo no tengo, bueno, yo no tengo la parte de los idiomas originales, ¿verdad? Yo no hablo ni griego ni hablo hebreo. Por eso yo digo dentro de mis posibilidades. ¿Cómo hago entonces para ver la parte gramática? ¿Verdad? Bueno, usando los recursos que hay a la mano, un diccionario, normalmente los diccionarios, el interlineal, que ese sí lo sé leer un poco, el interlineal hebreo-griego, griego-hebreo, griego-español, español-griego. Y sobre eso, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque el tema del poder, si ustedes empezaran a verlo o ustedes empezaran a comentarlo, ustedes van a entender y van a tener un montón de cosas dispersas en todo un montón de lados, y la gente va a entender poder de alguna manera, pero no como nosotros tal vez lo podemos ver o lo queremos ver. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, hay poder de Dios en tu vida. ¿Dónde es que entonces nosotros podemos responder? Porque, hermanos, las respuestas que ustedes dan, ¿verdad? Son respuestas, yo digo, no es que estén mal, pero nosotros necesitamos tener una base bíblica, científica, y nosotros debiéramos de responder muy firmemente y muy estructuradamente y muy enfáticamente por qué yo digo que tengo poder de Dios. Y yo digo nosotros porque nosotros somos los hijos de Dios y nosotros tenemos la palabra. Nosotros debiéramos de tener muchas cosas en certeza, muchas en certeza, muchas. Pero normalmente uno mira el pueblo cristiano y normalmente lo que tiene es un montón de dudas, ¿verdad? La gente no sabe cómo orar porque me enseñaron a orar de una forma, o cómo interpretar porque me enseñaron de una manera, o cómo hacer tal o cual cosa dentro del llamado de Dios porque me lo enseñaron así. Entonces, a veces las iglesias nos conformamos, o las iglesias hacemos que la gente aprenda lo que nosotros queremos. Y yo no quiero que eso sea. Yo siempre he tratado que en la iglesia nosotros no aprendamos una forma, porque, por ejemplo, tenemos toda una filosofía de ministerio, pero no es el que yo más les meto a ustedes. Tenemos que tenerla y la tenemos y la socializamos muchas veces. Pero a mí me interesa más lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. De ahí que ustedes verán que hay mucha gente que tal vez no comulga mucho, porque hay mucha gente que no le gusta mucho
los asuntos doctrinales teológicos, ¿verdad? Pero bueno, si Dios nos llamó a nosotros a esto vinimos. Dentro de ese folleto, que es que el que vamos a estudiar, bueno, faltan como 2 hojas que son de un trabajo que vamos a ir haciendo diario, que es muy chiquitito, pero que es, o por lo menos semanal, y que es un adjunto que no lo logré hacer, y un sticker que les hace falta, que no me lo traje, que me cogió tarde, hermanos. Que es muy impresionante, ¿verdad? Cuando yo vuelvo a ver 14 hojas y yo digo, todo esto, ajá, más o menos. Ok, pero entonces vamos a ir viendo algunas cosas dentro de esta parte. Yo creo, y yo por eso les pregunté, ¿ustedes saben si tienen poder de Dios? ¿Dónde está? Y yo cuando digo ¿dónde está? No es que estoy tratando de cuestionarlo a usted como individuo, como persona. No, es si tenemos o no lo tenemos. Y que yo pueda contestar dónde lo tengo. Porque si yo lo tengo, entonces yo tengo poder, tengo autoridad, tengo un montón de cosas y a mí no me deberían de pasar otro poco de cosas porque yo tengo ese poder en mí, ¿verdad? Y tengo la autoridad para mandar, para dominar y para influir sobre los demás. Yo tengo poder sobre la existencia misma. Yo tengo poder sobre mis emociones y sentimientos. Yo tengo poder sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Bueno, pero ¿dónde está? Me duele la cabeza y oro lo que más dolor de cabeza me da. Y le digo al perro que no lo haga y lo hace. Es decir, esto es lo que a nosotros debe confrontarnos. ¿Hay algo entonces que no está pasando o hay algo que nosotros no sabemos? ¿Sí? Yo prefiero pensar que es que no sabemos, ¿verdad? Por eso estamos aprendiendo. De ahí que dije en esta introducción que muchas veces hay un mal uso, abuso del poder, pero que Dios a nosotros nos deja estos temas como advertencias y enseñanzas que debemos llevar a la realidad y a la vivencia. Yo sí quiero conocer cómo es que en mí se produce ese poder. Lo otro que vamos a mirar aquí es, mi propósito con este estudio es de considerar la realidad de lo importante sobre el poder de Dios en nosotros. Ese es un objetivo trazado. ¿Verdad? ¿Cuál es? Leámoslo, 1, 2, 3. Espérese porque este lado no saben leer. Vamos a ver, tengan poder. 1, 2, 3. ¿Dónde se produce ese abuso? Y quiero que vayan ya a su texto ahí. Las escrituras nos dicen en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. Ahí está en su folleto, ya aparece en la página número 1. Lo siguiente, también debes saber esto. Dígale al que está a la par, usted debe saber esto. Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Ajá. Vendrán tiempos, dígale al que está a la par, vea, vienen tiempos peligrosos. Yo quiero que ustedes y yo pensemos en dónde radica el peligro. La escritura a nosotros nos deja ver dónde está el peligro. El peligro está en esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Una lectura cuidadosa de 2 de Timoteo 3 del 1 al 7 revela que el pasaje no describe la maldad del mundo en los últimos días, sino el grado de injusticia que se desenfrenará en la iglesia. Esto no es la gente de afuera. La gente de afuera no tiene cara de piedad. Los que tienen cara de piedad son ustedes. Vieras qué lindos se ven hasta así, como santos y santas. Es decir, el catálogo de vicios enumerados en este pasaje, por ejemplo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, suena a los fracasos del hombre desde los días de Adán. Ciertamente debe ser una exageración atribuirlas a la iglesia. Es solamente en la iglesia, desde luego, que encontrará a aquellos que se aferran a una forma de piedad y a la vez siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad de la palabra de Dios. Así que es muy serio, triste y difícil de digerir encontrar una situación tan malévola en la iglesia santa de Dios. Hermanos, este análisis primordial tiene que ver con todo lo que es poder, porque esto es el poder. Véanlo así. Dijimos que poder es autoridad sobre las personas para mandar, para influenciar. Noten esto. De los desastres conocidos, de las situaciones tan adversas que parecen locura, se dan muchas dentro del núcleo de las iglesias. Porque la gente y algunos abusando del poder hacen cosas terribles. ¿Sí? Gente que sale mal, gente que sale... Gente, de todo hay, hermanos. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿De dónde salen? Del poder que el hombre tiene usando la escritura para empoderarse de aquellas otras cosas y de aquellas otras almas inconstantes. Porque Pedro dice que son las almas inconstantes las que son seducidas y atraídas. Los que son engañados son las almas inconstantes. Entonces hoy tenemos un juego de un abuso en medio de las iglesias. Y yo lo sé, usted también lo sabe, me imagino. Yo lo sé de alguna fuente. Ustedes saben que dentro de la Alianza Evangélica existe una comisión que se llama de ética. Ustedes no saben la cantidad de expedientes que hay ahí. Y uno diría, pero eso es de los santos predicadores. Esos son de los profetas de Dios. Qué duro, hermano. Porque el poder se corrompe. Y entonces todo mundo es corruptible. Tal vez usted me dice a mí, vea, le doy $100 y miente. Y yo digo, no, $100 no. Pero si su oferta llega a $5,000, ya empecé a pensarlo. Y si es 1,000,000, pero le digo que ya no lo estoy pensando, ya lo estoy diciendo. Porque el poder corrompe. Si no se sabe de dónde procede y cómo nace, nosotros somos propensos a corrompernos y a ser gente que practica estos males. Y eso es lo que uno quiere advertir a la iglesia. A la iglesia. Porque hay 2 factores para que alguien se corrompa. Uno es
como yo dentro del liderazgo y el líder, pero yo necesito otro. Yo lo necesito a usted, que usted se deje, que usted me preste oído, que usted me preste la atención. Yo necesito seducirlo. Y si usted no se presta para eso, yo nunca seré un engañador. Se necesitan dos. De ahí la advertencia, hermanos. Y yo digo, ¿y por qué empecé yo con esto? No sé, no sé, pero porque el objetivo que me va a llevar al final tiene que ver con esto. Pero así es como funciona. Así es como funciona. ¿Saben ustedes, hermanos, de las cosas que se hacen en medio de la iglesia que no son de Dios? Hay un montón de cosas que uno las ve, hermanos. Ustedes las han visto en televisión, ustedes las ven en YouTube, ustedes las ven ¿verdad? ¿Ustedes han oído o no? Ustedes lo han visto, ustedes han visto cómo pasan una presentación. Yo no lo traje porque yo dije, yo no quiero poner esto, pero es gente que tiene poder, que se tiene un nombre, que se hacen llamar apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas. Póngale el nombre, misioneros. Saben que hay mucha gente, hay mucho misionero que viene para ser restaurado a este país por todo lo que pasa en el campo. Ah, pues sí, claro, Job está ahí, pero es que vea cómo lo tiene usted, vea, usted le tiene plata, le tiene esposa, le tiene hijos, le tiene tierra, le tiene todo. Tóquele cualquier cosa de esas para que vea cómo ese hombre se le vuelve, no es que ya se le va el poder, y un hombre sin el poder renuncia. Ese es el gran peligro, el primer peligro del ministerio, del llamado, el poder. ¿No ve que usted, el hombre le gusta eso? El hombre le gusta. Cuando digo hombre estoy hablando en la parte, ¿verdad? Sin género. Sí, la generalidad. Esta es mi cocina. Esta es mi casa. Y cuando empezamos a apropiarnos de esas formas, nosotros no nos estamos dando cuenta de eso que estamos nosotros proyectando, hermano. Entonces empezamos a empoderarnos de un montón de situaciones sobre bases que no son las bases de Dios. Por eso es importante lo que esa escritura dice. Nosotros tenemos que entenderlo así. Sería una exageración atribuirlas a la iglesia, hermanos. Pero es en la iglesia donde se encuentra uno más de esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Y espero no herir susceptibilidades. Porque allá afuera, el que es engañador, el que es amador de sí mismo, el que es egocentrista, el que es malvado, ese es el más vivo allá afuera. Ese es el inteligente, hermano. Esa es una práctica de ahí afuera. Ya no es un engañador, no, es un muy buen comerciante. Amador de sí mismo, no, es que yo sé cuánto valgo. Ajá, ajá. Seductor, no, es parte del verbo, para eso estudié administración, para eso soy politólogo y soy esto y la gente, de verdad, pero que la iglesia de Jesús, hermano, que la iglesia de Jesús use estos recursos, es doloroso, pero ustedes saben algo, hermanos, y yo lo voy a decir con mucho cuidado, lo voy a decir bajito, lo voy a decir bajito, porque
pero a la gente le gusta ser manipulada. Y eso es lo que Jesús decía. Este pueblo lo que quiere hacerme es, me quiere hacer pecar. La gente a veces lo quiere hacer a uno pecar dentro del liderazgo, hermano. ¿Cómo es posible que alguien tenga que pararse aquí? Por ejemplo, que un misionero tenga que pararse y hablar de las peripecias de la vida para ver si nos mueve el corazón para darle 5,000. Y estoy atrasado, doña Iris. Ah, es que vea, plin, plin, ¿verdad? Es que es así. Entonces es como, hay que poner una cara como más o menos, pero a la gente parece que eso es lo que le llama la atención. A otros le llama la atención las grandes formas. Por eso es que la manipulación se ha dado tanto en las iglesias, basadas en poder, que no es a cualquiera que ponen a pedir. No es a cualquiera al que lo ponen al frente de un servicio, de un trabajo que se llame como se llame. ¿Qué de nosotros, de nuestras imposiciones en medio de la rutina, del diario vivir, hermano? En donde nosotros tenemos percepciones, formas, y como tenemos ese poder, nosotros lo trazamos de tal manera que al final de la jornada, ¿verdad? Eso siempre pasa cuando uno quiere apagar luz rapidísimo y no puede. Sí, sí. Entonces, ¿qué de nosotros? Y esto es lo primero que yo quiero que nosotros pensemos. ¿Qué del poder que usted tiene? ¿Para qué lo estamos usando? Porque ya definimos y dijimos que sí hay poder. Hay autoridad. Sí hay poder. Sí hay poder. ¿Sí? ¿De dónde viene? Es de donde nosotros vamos a estudiar para poder encontrarle el norte a esto. Aquí voy. El concepto teológico del poder. El concepto teológico del poder. Para tener un conocimiento más profundo del poder, resulta importante conocer lo que la Biblia nos dice acerca de su esencia. Lo fundamental se encuentra en el Antiguo Testamento y está en conexión con el destino esencial del hombre. Después de haber hablado de la creación del mundo, se dice en el capítulo 1 de Génesis 1, 26, 28. Entonces, creo que ahí lo tengo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten ese texto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De dónde viene entonces el poder? ¿A quién le da Dios el poder? ¿Para qué se lo da? ¿Sobre qué tiene poder entonces el hombre? Pudiera ser. Ahí en el folletito en la página 2 donde ustedes están. Están en la 2, ¿verdad? Y más tarde, en el segundo relato de la creación se dice en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El poder humano y el dominio proveniente de él tienen sus raíces en la semejanza del hombre con Dios. En primer lugar, se nos dice que el hombre posee una naturaleza diferente de la de todos los demás seres vivos. Al igual que ellos, ha sido creado, pero lo ha sido de una manera especial, a imagen de Dios. Ha sido formado de la tierra, del lodo, de donde brote el alimento del hombre.
pero en él vive un soplo del Espíritu, el aliento de Dios. Y por eso está ciertamente, posee una relación directa con Dios y puede desde ella enfrentarse a la naturaleza, puede y debe dominarla. De igual manera que debe multiplicarse y hacer de la tierra la morada de la raza humana. Ser a imagen o semejanza de Dios significa en términos simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. Las escrituras dicen que Dios es espíritu. Juan 4:24, y por tanto, Él existe en sí un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado para vivir eternamente. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto pone al hombre como un ente separado del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó. Génesis 1:28. Y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Se trata entonces de una semejanza mental, moral y social. Ya vamos a barajar un poquito esto. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Aunque le fue dada una naturaleza justa, Adán hizo una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Al hacerlo, Adán dañó la imagen de Dios de su interior y pasó de esa semejanza dañada a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. Romanos 5:12. Hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios. Santiago 3:9. Pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicamente. La relación del hombre con el mundo se explica con más detalle en el capítulo 2 de Génesis 2:18 al 20. El hombre no debe dominar solamente sobre la naturaleza, sino también sobre sí mismo. No debe tener fuerza solo para obrar, sino también para perpetuar su propia vida. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda semejante a él. El hombre conoce que se diferencia esencialmente del animal y que por ello no puede tener una comunidad vital con él, ni perpetuar su vida con él. Es decir, hermanos, oigan esto diríamos se las trae. ¿De dónde entonces nace el poder que nosotros tenemos? De la imagen. Ok, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tiene que ver la imagen de Dios en nosotros? ¿Cómo reflejamos nosotros la imagen de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dijimos? ¿Qué leímos? Mental, moral y social. Mental, moral, social. Es decir, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo camino, donde yo me muevo, donde yo ando, donde yo estoy. No importa dónde esté, no importa dónde vaya. Yo soy semejanza, imagen de Dios. Por eso es que a veces el poder no opera, porque estamos viviendo en un mundo en donde cada uno quiere estar sobre el otro. Así no opera Dios. Dios tiene establecido un norte, claro, clarísimo.
pero lo tenemos nosotros. ¿Saben por qué es que el poder no opera en la iglesia? Porque no entendemos la estructura de Dios. Y si la entendemos, no queremos apreciarla, no queremos guardarla, no queremos tomarla. Porque socialmente se nos sigue enseñando un poco de cosas que son anti-imagen y semejanza de Dios. Porque hoy tenemos una participación en donde las mujeres han tenido que llegar a levantarse para salir sí, y para salir del anonimato. Y claro, en ese esfuerzo, por supuesto, se han lesionado un montón de cosas. Y entonces, el poder de Dios queda disminuido por causa de este tipo de eventos, porque no hemos logrado entender cuál es nuestra posición y cuál es nuestro rol. Entonces, si uno pone algunos de estos aspectos, entonces uno dice, bueno, ¿cómo está mi imagen y semejanza de Dios con respecto a mi matrimonio? ¿Quién manda aquí? Vean cómo hay distorsión. Vean cómo hay distorsión, hermanos. Es una distorsión que socialmente nos ha afectado y la parte de las iglesias ni para qué, hermano. El hombre es puesto como cabeza de Dios, cabeza del hogar, como cabeza. Dios, cabeza del hombre, el hombre, cabeza del hogar. La mujer, el vaso más frágil, con un rol, hechos iguales, con roles diferentes. Pero ¿dónde está entonces el pleito? Cuando en medio de un matrimonio y en medio de una pareja se vive una relación sana, la mujer entiende que yo tengo que tomar algunas decisiones porque eso me corresponde. Pero igualmente, como sabe que tengo que tomar decisiones que me corresponden, también se tiene y se debe dar cuenta que nunca pasaré por encima al rol que le corresponde a ella. Que en lo que a ella le corresponde, me haré sumiso. Nunca me verán ustedes peleando con doña Vivian por la forma en que ella lava. Es una autoridad. Y es que suena el ejemplo, ¿verdad? Porque es un asunto. Pero hablemos de otro que es más profundo y más íntimo. La maternidad. ¿Cómo me le acerco? Debo ser respetuoso. Debo quedarme chiquitito. Y cuando hablamos de inteligencia, en donde ahí estamos a un mismo nivel, porque el soplo de aliento de vida del Espíritu en ella fue el soplo de aliento de Espíritu en mi vida, y somos seres inteligentes los dos, con capacidades iguales, solamente que con un rol distinto. Y el rol nos ha separado, porque muchas veces esto no se entiende. La imagen y semejanza de Dios entonces queda distorsionada, hermano. Por eso no hay poder. Porque el poder funciona así. Doña Vivian y yo, en decisiones nos juntamos versus Rebeca, y cuando nos agarramos de la mano, qué poder, ¿verdad? ¿Cuál ímpetu de la muchacha, de la universitaria, de los jóvenes, ¿verdad? Con toda la tecnología y manifestaciones, y ella y yo agarrados de la mano, en el poder, nada nos sucumbe. Todo rebota ahí, lo que llega. Pero en el día que nos separamos, entonces Rebeca viene y me habla al oído. Entonces yo voy aquí. Pero de ahí, doña Vivi, ¿cómo es? No, déjala. Sí, pero
Déjala. Y ya. Ya no hay poder. Un reino dividido, dijo Jesús, no permanece. Y decisiones que nosotros los hombres tenemos que tomar, cuanto más con el consejo sabio de la mujer. Que si son sabias y prudentes, la mente del hombre a veces no llega ahí, con todo y que hay hombres muy capaces. Nosotros somos más impulsivos, ¿verdad? Somos más, así Dios nos hizo para tener que tener una dependencia. Y en la medida en que usted vea un matrimonio exitoso, es porque el hombre está dependiendo de su esposa. Y le hace caso. ¿Vamos a la iglesia? Vamos para la iglesia. No coma de eso, no coma de eso. Ajá. Tenga lechuga. Tenga lechuga. Mire que aquí, y oiga, y usted empieza a decir, mira, epa. Igualmente uno como hombre, cuando uno llega y le dice, mi amor, tenga cuidado en ciertas áreas, tenga cuidado en ciertos tratos, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con otro, porque usted no ve como yo veo, y usted no ve como la ven, y usted no mira como la miran. Eso, hermano, eso es especial. Eso es especial. Eso es poder. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? El poder humano y el dominio proveniente de él tienen sus raíces en la semejanza del hombre con Dios. Nosotros nunca se nos podría ocurrir lo que normalmente se nos está ocurriendo, que es que nosotros a veces pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Lo pensamos y peor aún, lo hacemos. Hay cosas que hacemos porque pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios. Lo practicamos, hermanos. Ese es el punto en donde el mundo y la filosofía del mundo se ha introducido en medio de la iglesia. ¿Para qué quiero el poder? Y usted ve los bestsellers que hay, ¿verdad? El poder detrás del trono, ¿verdad? Es dominio. Hermanos, es dominio. Nosotros, yo digo, ¿qué hay? Hay tanta pasión por las almas, por ejemplo. Tenemos tanta pasión por las almas. Y aquí es donde uno se queda en los cuadros. Y eso es culpa de Anita Cajiao, que me bajó una... ¿Cómo se llama eso que le bajan a uno al teléfono? Ustedes que son. Me bajó una aplicación en donde todos los días me aparece un tema ahí con respecto al mundo no alcanzado. Y yo digo, ¿quién querrá ir a verse con los guaracatungos? Que posiblemente han vivido 1000 años de un punto religioso, pero que se requiere un obrero ahí. Y este que está aquí queriendo irse para Disney, que me manden de misiones a Disney. Cuando yo veo eso, Anita, que Anita es culpable. Hermanos, uno dice, entonces, ¿dónde está la pasión por las almas o la pasión por el poder de querer tener toda la magnificencia y todo el grupo y todo el poder en medio de toda la gente y tener toda la gente y tener ese poder y engrandecernos de ese poder, hermano, porque hay una lucha sin fin de poder? Ya no es político, ahora es religioso. Es extendernos. Y está en los dos lados. Está dentro del lado católico y del lado evangélico. Y ni de qué hablar de los magnates de la religión, como los mormones y como los testigos de Jehová, que son poderosos y multimillonarios. Y hay una lucha. Y no nos fijamos en la imagen. ¿Qué haría Dios en la parte social? ¿Qué haría? Eso es lo que nosotros queremos ver
en este estudio. El poder. Y esta noche tenemos que irnos de aquí sabidos que sí tenemos poder. Que sí tenemos poder, hermanos. Y no solamente desde este contexto donde estamos hablando, hay poder porque se nos dio. Es decir, que el café que usted se tomó, usted se lo tomó y ese café está ya aquí adentro. Y ahí está. No hay otra forma. Yo no podría hablar de su café afuera. Tengo que hablar de su café adentro. ¿Sí me doy a entender? Tengo que hablar del poder que hay en usted, que Dios se lo dio en la imagen y semejanza. Ahora, lo que nosotros tenemos en adelante que estudiar y seguir dándole el norte es, bueno, cómo trabajar y cómo hacer con eso que se nos depositó ahí. ¿Lo estamos usando bien? ¿Por qué yo no me paro ante las situaciones mentales, sociales, espirituales, emocionales? ¿Por qué yo no me paro firme entonces si tengo poder de Dios? Ustedes no sé si se han puesto a pensar en eso, pero pónganse a pensar. Noten otra cosa que hicimos en la lectura. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, Él existe sin el cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado para vivir eternamente. Vean el objetivo de Dios. Dios dijo, yo voy a hacer al hombre para que el hombre viva eternamente. Hermanos, y eso se nos devolvió. Nosotros tenemos ya en nosotros una eternidad. Además, dígale al hermano que está al lado, usted tiene una eternidad. El asunto es qué vas a hacer con la eternidad. ¿Qué vamos a hacer con la eternidad? ¿Qué es lo que Dios también hizo con esto? Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Hermanos, perdone que ustedes son de esta dinámica así, pero dígale que está a la par. Usted tiene una voluntad propia. ¿Quién se la dio? Una voluntad propia. Pregunta. ¿Quién? Pregunta. Es más, cierren los ojos. Pregunta. ¿Para qué? Que la vean ahí. Pregunta. Vea dónde se levantan los dos signos de pregunta. Pregunta. ¿Quién maneja su voluntad propia? ¿Quién tiene cautiva tu voluntad? Es mía. Pero ¿quién la maneja? ¿Quién la domina? ¿Quién la trabaja? ¿Por qué yo? ¿Qué sería la voluntad entonces? La voluntad propia es la definición, voluntad propia. Aquello que soy yo, lo que me manejo, lo que soy, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que yo decido. Pero ¿quién decide por mí? Noten a Dios, cuando yo he dicho aquí 1000 veces, y 1001 con hoy, que Dios no, lo que Dios hace es invitarte, pero Dios no te obliga. Es porque Dios sabe que tenemos una voluntad propia, que Él lo que espera de nosotros es que mi voluntad se alinee a su voluntad. Pero ¿quién la maneja? Formas, yo, situaciones. ¿Quién maneja mi voluntad? El mundo muchas veces.
los afanes. Y mi voluntad se vuelca, y mi voluntad se vuelve y se vuelve en contra de Dios, se vuelve muchas veces en contra de las formas. Empiezo a alinearme con lo que no dice la Escritura. Empiezo a vivir de una forma que no me dice la palabra, que es mi guía. ¿Quién maneja mi voluntad? Esa es una buena pregunta, digo yo. Hermanos, quiero que alguien me lea, por favor, Santiago 3:9. 3:9, bien alto. Porque el problema es que Adán dañó la imagen de Dios de su interior y pasó esa semejanza dañada a todos los descendientes, incluyéndonos a nosotros, según Romanos. Pero, ¿qué dice Santiago 3:9? No podemos domar la lengua. Podemos domar las aves, todo dice, pero la lengua. ¿Qué debemos hacer con la lengua? Cortarla, sí. Pero el punto de la lengua, ¿verdad? Porque yo quiero que en esta noche salgamos de aquí entendiendo que hay un poder que se nos dio, que hemos estado ya descubriendo de dónde nace ese poder, pero que hay algunos aspectos todavía en nosotros que no gozan de ese poder. Ya hemos hablado de uno, la voluntad, la lengua, que está muy ligada a la voluntad, ¿verdad? ¿Qué más entonces vamos a hacer y cómo Dios se ha interesado en seguir dándonos a nosotros poder o refrescando ese poder o manteniéndonos a nosotros en medio de ese poder para que nosotros sigamos adelante en la vida cristiana?